solo el versículo 6. Antes de Mateo. Antes de Mateo. Y después Daniel. Y antes de Joel. Y en la Biblia lo encuentro. ¿Me confirma cuando esté encontrado? Amén. Oseas 4:6. Gloria a Dios. ¿Tenemos? Amén. Vamos a dar lectura en esta preciosa tarde. Para la gloria del Señor vamos a hacerlo glorificando a nuestro Padre Celestial, a su Hijo, nuestro Salvador. Bendito Rey de Gloria, Dios Todopoderoso. Y esta tarde, Señor amado, estamos ante ti, glorificando tu nombre, y hemos tomado tu palabra para de ella, Señor, oh bendito Rey de Gloria, aprender en esta preciosa hora. Toma el control de todo en el nombre de Jesús. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad y justicia. Abre el entendimiento a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que vayamos a hacer sea glorificando tu nombre, Señor. Oh bendito Dios, en el nombre de Cristo. Toma el control de todo, de cada vida, de cada corazón, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, en esta noche, tomando el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, voy a hacer un remember de algo, porque voy a hacer algo en esta noche. Y le voy a anticipar para que vaya ya preparando en su corazón. Yo voy hoy día a hacer panel libre en cuanto a preguntas y respuestas. Lo sabía hacer en la célula y hoy quiero dar esa oportunidad para que puedan de pronto hacer preguntas en cuanto a alguna inquietud que tengan de la palabra, de algún tipo de situación que se ha dado, y usted quiere de pronto tener mayor luz, mayor conocimiento, o de pronto despejar ciertas dudas, lo vamos a hacer en esta noche. Amén. Bendito sea el Señor. Y yo tomé este pasaje bíblico, amados hermanos, porque una gran verdad bíblica es esta. Muchas veces el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento de la palabra. Por no saber interpretar bien la palabra, por darle una mala aplicación a la palabra, nosotros hacemos una doctrina equivocada muchas veces, que puede tener una situación delicada más adelante. Porque todo lo que nosotros vamos a transmitir, la gente va a aprender de lo que transmitimos. No sé si me está entendiendo. Cada cosa, cada situación, lo que aprendemos, si lo aprendemos bien, lo enseñamos bien. Gloria a Dios. Y por eso hay que orar muchísimo para poder tener interpretación de la palabra de Dios. Y también tener muy despierto el oído espiritual para usted también discernir cada predicación que usted vaya a escuchar en internet, en YouTube. Hay mucha gente, muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios. Pero también como este siervo se equivoca, también hay siervos que también se pueden equivocar. Entonces usted tiene que coger lo mejor, lo que es bueno y lo que es puro de la palabra, para que usted con eso se nutra y pueda usted poder guiar, enseñar y transmitir aquello. Amén. Bendito sea el Señor. Y dice, mi pueblo se fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. El sacerdocio es aquellos levitas, aquellos hombres que ministraban la palabra, aquella gente que estaba al frente ministrando esa palabra de Dios, enseñando a la gente. Cuando uno se olvida del conocimiento de Dios, junto con la presencia, estamos en peligro, estamos en serios aprietos. Gloria a Dios. Y termina diciendo, y porque olvidaste la ley de tu Dios, dice algo bien delicado, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, la descendencia nuestra pagará los platos rotos por nuestra desobediencia. ¿Sí me está entendiendo? Es delicado. ¿Amén? Gloria a Dios. En su nombre. ¿Quién vive? Aleluya. Gloria sea al Señor. Bien, vamos a comenzar en esta preciosa hora. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerme en esta preciosa noche para despejar algún tipo de duda, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Todos estamos bien?
Aleluya. En la otra me voy a sentar yo allá y ustedes predican acá para aprender de ustedes. Aleluya. Gloria sea al Señor. Pastor, interpréteme lo que es blasfemar con el Espíritu Santo y engañar al Espíritu Santo. Blasfemar. Blasfemar. Dice que el único pecado que no se perdonar es la blasfemia con el Espíritu Santo. Quiero acotar esto por leyendo lo que es la palabra en Hechos, en la parte del capítulo 5, donde dice Ananías y Zafira, cuando ellos mintieron, engañaron o no cumplieron con la promesa que hicieron. Dígame la diferencia de lo que ellos hicieron con lo que es blasfemia. Ya. Ayúdenme con eso. El hermano pregunta esto, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque en el libro de Hechos, capítulo 5, si no me equivoco, habla sobre Ananías y Zafira, una pareja que mintió a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ver. Ananías y Zafira, hombre y mujer. Ananías varón. Blasfemia al Espíritu Santo. A ver. ¿Qué es eso? Blasfemar contra el Espíritu Santo es lo siguiente, amado hermano. Voy a tomar esta figura y voy a hacerlo de esta manera, para que ustedes me entiendan. Imaginemos que Él representa al Espíritu Santo. Y Él representa al enemigo. Él representa al Espíritu Santo, Él representa al enemigo. Ven. Y Él no conoce del Señor como usted conoce hoy en día. Él no conoce. Y de pronto el Espíritu Santo, ven. Y de pronto el Espíritu Santo hace un milagro en él. ¿Ya? En él. Y entonces él ve el milagro, un milagro palpable, visible que se ve. Y entonces él dice, un brujo te lo hizo. Él dice que de pronto tú hiciste algo, una situación satánica, un pacto, y fue el diablo que te hizo ese milagro. Entonces mira en dirección a quién. Al diablo. Él se asustó. Ahí, ya. Entonces, él que está blasfemando, no conoce. Voy a enseñar algo. Él no conoce. Por su ignorancia está blasfemando. Pero por su ignorancia en esta parte, Dios tiene misericordia. Ahora viene la otra parte. Porque Él no conoce. Porque así fuera todito estuviéramos ya en el infierno. Porque todos en un momento hemos blasfemado. Cuando nosotros vemos a alguien danzando, no éramos cristianos. Está loco. ¿Me explico? Uno está blasfemando. Pero ahora hagamos de cuenta que Él es creyente. Que Él sí conoce de Dios. Y ve el milagro en Él. Y Él dice que el diablo le hizo el milagro. Ahí sí es delicado. Ahí sí está blasfemando contra el Espíritu Santo con conocimiento. Sin ignorancia, porque Él ya conoce. Entonces, es aquello a lo que se refiere la palabra. Los fariseos, los escribas, eran conocedores de la palabra. Y de pronto, alguien dijo un momento, Él hace milagros por Belcebú, ¿verdad? Entonces, Jesús simplemente le dijo, un reino no puede estar dividido. Pero en esta ocasión este hombre o aquellos que blasfemaron de esa manera, estaban blasfemando contra el poder de Dios. ¿Me explico?
Y blasfemar contra Dios o contra el Espíritu Santo es otorgar el poder de Dios al enemigo. No sé si me está entendiendo. Amén, gloria a Dios. Entonces, eso es blasfemar. Ahora, hagamos de cuenta que ellos de pronto toman la figura de Ananías y hagamos de cuenta que acá está el apóstol Pablo. ¿Y quién le dice? Pedro. Y Dios le dice que en tanto vendieron la heredad. Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Porque esta situación está mintiendo, no está blasfemando. Pero esa mentira el Señor la condenó porque quiso crear un precedente en aquel tiempo en la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva en aquel tiempo era pura. La iglesia primitiva es ejemplo para nosotros hoy en día. ¿Sí me está entendiendo? Ellos tuvieron un encuentro con el mismo Señor, tuvieron esa experiencia. Exacto. Y entonces, Dios deja un precedente en esa parte. Porque cuando alguien está hablando y usted sabe que está delante del Espíritu Santo, hermano, y que de pronto es un siervo, una sierva de Dios, usted no puede mentir. Si usted tiene un secreto, mejor dígaselo al siervo, al ángel de la iglesia. Y él tiene que guardar en su corazón hasta que Cristo venga o hasta que cierre sus ojos, porque no lo debe decir jamás. ¿Sí me está entendiendo? O sea, eso es más o menos, perdón, pastor, cuando uno promete algo a Dios o al Espíritu Santo que va a hacer y no lo cumple, ahí está ocurriendo lo que le ocurrieron a Zafira y a Ananías. Porque ellos prometieron dar una heredad. No, pero ellos sí la dieron. Ya, pero lo que pasa es que no dieron su totalidad. Ya son dos cosas diferentes. No cumplieron. Ellos sí dieron, pero sustrajeron de aquello. En cambio, otra cosa es cuando usted ofrezca y no dé. Eso es diferente. Porque usted está mermando 100% la bendición que usted quiso dar o ofreció en algún momento para Dios. Entonces, lo podemos aplicar en el diezmo. Si yo quiero en el diezmo, tengo que dar tanto, me gané tanto, y en el diezmo di la mitad y no lo di lo completo, más o menos, puede ser. Ya. Porque igual es algo que yo tengo conocimiento, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Voy a decir algo. Yo lo que voy a decir, yo no lo voy a obligar. Porque lo que voy a decir, enseño que el Espíritu Santo lo va a redarguir, le va a confirmar lo que yo le voy a decir. No, la palabra lo dice. La misma palabra, ¿sí? El diezmo, dice el hermano. Que si nosotros sustraemos del diezmo, ¿qué sucede? Yo le digo una gran verdad, usted con Dios, no conmigo. Usted con Dios. Yo a usted jamás le voy a decir, oiga, diezmo. Jamás le voy a decir, usted no diezmó completo. Jamás se lo voy a decir. No. Porque eso es en su corazón el trato directo con Dios. Yo lo manejo así. Pero si de pronto, un ejemplo, ¿qué cantidad es el diezmo? 10%. 10%. Si usted gana $400 al mes, un ejemplo, ¿cuál sería el 10%? $40. $40. Y usted da 39,90. Está robando y se entiende. Bíblicamente. La palabra dice que roba. Es así. Hablo de que usted conoce, no voy a obligar a su esposo que es inconverso, a su esposa que es inconversa, cuidado se mete en lío. Amén. Tiene que tener cuidado, no sea prudente. Estoy hablando de usted que conoce la palabra. Usted recibe una bendición, usted trabajó, usted el 10% es para Dios. Amén. Si usted no da el 10%, si usted da el 5%, si usted da el 3%, usted con Dios, pero si le digo no es lo correcto. No sé si me está entendiendo. ¿Amén? Correcto. Ahí ya le contesto. Ahora sí. Siéntese un ratito, ahí como ya. Okay. Ahí quedó clara la preguntita. ¿Alguien más que me quiera hacer alguna pregunta? Un tema, algo que tenga. Pregúnteme nomás. Gloria a Dios. ¿Alguna inquietud que usted tenga? Dígame. Quisiera entender la actividad total de Dios. Yo escucho los consejos. Como nosotros oramos, hay un momento donde
acerca del perdón. ¿Qué quiere decir con este versículo? El contexto de la lectura acerca del perdón. ¿Qué capítulo es? Mateo 18. Mateo 18, 18. Y el contexto habla del perdón. Y Jesús dice, todo lo acatemos. Le aclaro algo. Yo dije, en ese momento dije algo adicional. Yo dije, es que lo que pasa es que hay gente que ora de esta manera. Cuando intercede, ora. Atamos los espíritus. Lo atamos, lo echamos a lugares secos y sin reposo. Escuchen. Si nosotros oramos de esa manera y decimos, lo echamos a esos demonios, espíritus, a lugares secos y sin reposo, yo hago una pregunta por lógica. Alguien dice, que no tengan retorno jamás. Si hacemos esa oración, Dios puede escucharte, Dios te escucha, y Dios puede lanzar, o la autoridad que Dios te ha dado, un espíritu a cierto lugar, pero no se va a caer siempre. ¿Por qué? Porque si fuera, imagínense usted cuántas personas en el conocimiento de la palabra oran de esa manera. Y ya no es que para que haya demonios entonces en la tierra, porque están atados, están en lugares secos y sin reposo. La pregunta, ¿quién nos está atacando entonces? ¿Sabe lo que pasa? Nosotros sí tenemos autoridad y podemos aplicar, atamos, porque la Biblia es bíblico, eso es bíblico, atamos. ¿Vale? Ya. ¿Dónde está? Ven, Daniel, ven. Ven. Hagamos, mire, escúcheme, hagamos de cuenta que este muchacho no conoce de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y de pronto, a él se le mete un demonio. Hagamos de cuenta que él está representando al enemigo, un espíritu del mal. Entonces, yo vengo y voy a orar para que Dios libere a esta persona, a este muchacho. Entonces, él está haciendo tanta maldad, o sea, comienza a hacer muchas cosas en él, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Cuando comienzo a orar, tengo que desautorizar a mi enemigo. ¿Me explico? Yo tengo autoridad y yo sé que él está haciendo mal. Hay mucha gente, pero son guiados por el Espíritu Santo. No es una regla, escúchenme. No es una regla todas las veces. Dios le va a guiar cuando va a orar y cuando va a interceder. Pero en este caso toma esta figura exacta. Él está haciendo tanta maldad. Entonces yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, te ato. Cuando digo te ato, lo estoy imposibilitando para que él no haga absolutamente nada. ¿Me explico? Te ato, te desautorizo, lo tengo atado. ¿Me explico? Pero es bíblico eso, pastor. O sea, bíblico donde yo tengo una cuestión según la Biblia también y la Biblia. ¿Cómo? Sí, porque la Biblia dice que ha dado el poder y la autoridad para hablar. La Biblia, usted lo leyó. No, es que lo que pasa es que lo que estoy preguntando ahorita es el contexto en relación a la verdadera interpretación del capítulo de Dios. Cuando dice todo lo que está en la tierra se está en el cielo, la gente que no perdona tiene un espíritu de no perdón. ¿Sí me está entendiendo? Tiene un espíritu de no perdón. Lo que pasa es que a veces nosotros, como tu palabra dice, pero hablamos en relación a los demonios de afuera. Pero la palabra en verdad que dice habla de la vida personal de cada uno, de la gracia del perdón. No, pero es que me está hablando equivocado, porque si digo los demonios afuera me está diciendo que hay demonios acá adentro. No. A ver, voy a ser claro. Alguien dice, como nosotros diría, tal vez hasta se le quiere, si no perdonas en el cielo, no perdonas.
Es lo que le estoy explicando. Hay gente que no perdona porque hay un espíritu de rencor, de resentimiento, de no perdón. El enemigo ataca, siembra en su corazón eso, y hay un espíritu que lo atormenta. Hay gente que pasan años, gloria a Dios, Dios me lo bendiga siempre, pasa adelante, su casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios me le bendiga. Pasa el tiempo, ya no es algo humano, que es un espíritu que lo está atormentando al no perdonar. ¿Me explico? Entonces, hay algo que Jesús dijo, que en esa situación uno también tiene autoridad para atar ese espíritu que están atormentando nuestras vidas. No que estamos endemoniados. Hay gente que está siendo atormentada por un espíritu, resentimiento, no perdón, de odio. ¿Me explico? Entonces están siendo atormentados. Cuando están siendo atormentados, ¿cuál es la diferencia de estar poseído y estar siendo atormentado? Poseído. Está dentro de ese cuerpo, está poseído. Cuando alguien está siendo atormentado, es que un espíritu viene, lo molesta y vuelta se va. Lo atormenta, viene, lo molesta, vuelta se va. ¿Sí me entienden bien? Cuando el espíritu humano molesta a la persona porque él mismo lo busca que el espíritu humano le dio cabida. Escúchenme, dos cosas pueden pasar. Le da cabida, le da puertas abiertas. Y hablando en esta a los siervos de Dios, muchas veces los demonios también atormentan o quieren causar mal a los siervos de Dios. Le damos cabida a todo. Y esa parte no es porque le está dando cabida, sino que es una guerra espiritual. No sé si me entienden. Cuando uno está en el espíritu, digo por mí porque a mí me ha pasado, el espíritu te avisa cuando ellos vienen. Así es. El espíritu te advierte y tú los ves, y el espíritu te levanta y dice, levántate, repréndelo. Le digo algo. Estoy durmiendo en camas separadas. No es porque pelear con mi esposa. No es que como tenemos ahorita a mi sobrino, lo estamos cuidando porque ya dio a luz mi cuñada. Entonces, este muchacho duerme cruzado, duerme como tres en raya, bueno, pero él duerme. Y yo no puedo ya dormir ahí, entonces me voy a otra cama. Entonces me conversó hoy Joana, que no podía dormir de golpe de 3 de la mañana. Dice, y me puse a orar. Cuando me dijo, me puse a orar, yo dije, yo ya la conozco y, tú estás orando porque algo pasó. Algo sentiste. Y tú no sentiste, no, porque eso no era para mí, era para usted, ore. ¿Sí me entiendes? Sí, eso pasa. Y cuando pasa eso, usted ya interpreta, ya sabe, ¿qué tiene que hacer? Orar, reprender con la palabra. Dependemos, pero todavía con el temor, todavía. O sea, sabemos que tenemos que usar, pero todavía no la ponemos. Por práctica. Ya. Es verdad. Ahora, bueno el tema. ¿Cómo podemos reprender un espíritu? Usted no va a orar. Está ahí, lo está atormentando. Dice, por la autoridad que tiene el pastor, te echo fuera en el nombre de Jesús. No, así no. ¿Por qué? Usted tiene autoridad. Lo que sucede es como cuando alguien de pronto va a la milicia, de pronto ya le dan el arma, el fusil, y al principio le enseñan cómo manejarlo. O de pronto usted ve el fusil y no sabe ni cómo se arma, cómo manejar, hasta cuando le enseñan. Pero aún cuando le enseñan, le va a dar miedo tomarlo y disparar. Así pasa en la vida del creyente, así sucede. Pero hay algo que usted debe entender y lo va a entender de a poco. ¿Cómo lo va a entender? Es que Dios le va a permitir tener ciertas experiencias, y le digo, sobrenaturales, y esto sí es verdad, experiencias sobrenaturales, donde usted va a tener que obligadamente poner en práctica esa autoridad. Pero por ejemplo, pero sí, el pastor nos podría No, sí. No sabemos, como por ejemplo, cómo algunos niños
unos tips para después no Sí, sí. No, Amén. Gloria a Dios. no, sí. Me gusta el lenguaje del hermano. TikTok, Me gusta. yo tomo ese TikTok. Un ratito, siéntense un ratito. Ya. No, TikTok. Vamos a esto. Jesús dijo, yo les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Ya? Es una palabra. ¿Sabe cómo usted puede comenzar a reprender? Una de las cosas que usted tiene que saber para poder reprender. Una cosa es orar, otra cosa es reprender. El orar es pedir o dar gracias. Reprender es expulsar fuera, pelear directamente con demonios, espíritus que no se ven. ¿Ya? Pero en esta situación, usted debe tratar de aprenderse o de memorizarse textos bíblicos donde a usted, Dios por su palabra, le da esa autoridad. Por ejemplo, el versículo que le dije. Jesús dijo, yo le doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Entonces, usted va a hablar con autoridad. Su palabra dice que Él me ha dado autoridad. O sea, usted está proclamando lo que Dios le dio. Me da autoridad para hollar serpientes y escorpiones. O sea, usted le está dando a entender al enemigo que tiene la autoridad, que usted tiene autoridad de parte de Dios para reprenderlo a él. ¿Me explico? Otra palabra, lo que dice la hermana. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y viceversa. Él proclama esa palabra. ¿Sí me está entendiendo? ¿Ya? Entonces, cuando usted encuentre textos bíblicos así, es muy bueno que usted los memorice. No es necesario que usted le diga, diablo, dice la Biblia, en Mateo capítulo 16, versículo tanto. Oiga, el diablo se sabe la Biblia mejor que usted y mejor que mí. Y lo confunde. Se le ríe, Sí. pastor. Pero, Algo que quiero decir. Ya, diga. Ya. Ok. Dice que usted debe empezar por este capítulo 4, versículo 6, ¿verdad? Y yo estoy en asco, porque quiero escuchar esto, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Entonces yo estoy en asco porque todavía no nos ha hecho Una enseñanza sobre eso. más o menos. Esto era lo prometido. Antes de que se haga, que se autotitule lo que está Claro. O sea, yo tomé referencia a ese pasaje bíblico. Es para motivar, para que usted pueda nutrirse del conocimiento. ¿Cómo nos nutrimos del conocimiento? Cuando usted tenga un vacío y me pregunte algo, como lo están haciendo esta noche. ¿Ya? Ahora, cuando usted recibe la palabra, cuando usted la memoriza, hermano, la memorizó, el Espíritu Santo mismo le va a recordar cuando usted tenga la necesidad de esa palabra en ese momento. El mismo Espíritu Santo ya no va a ser ni su memoria humana. El mismo Dios a través del Espíritu Santo le va a recordar. Hay otra palabra que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, hay fortalezas del enemigo espirituales, barreras del enemigo. Todas esas palabras, todas esas frases, versículos bíblicos, son importantes que nosotros las aprendamos. Porque imagínese usted, viene un niño, hermano, o viene alguien endemoniado, o de pronto usted puede pasar una experiencia, no sé cuántas veces pasó una experiencia en su casa, se siente, ve una sombra, que de pronto le movieron algo, o le susurraron al oído, o algo pasó, que a usted se le despelocó el cuerpo, se le pararon los vellitos que no tiene, usted sintió en ese momento que algo pasó. Entonces, ¿usted qué va a hacer en ese momento? Claro que usted tiene todo el derecho a llamar al pastor. Pastor, ¿puede orar? Yo, Gloria, yo voy a orar. Pero, y de pronto, le pongo ejemplo, y si no le contesto el teléfono en ese momento, ¿qué va a hacer? Le va a decir, demonio, espérate hasta mañana que yo llamo al pastor. El teléfono mismo le dice. O ahí le paso por WhatsApp, ahí escribe. No va a hacer eso. Es algo apremiante en el momento. ¿Sí me está entendiendo? Y si usted tiene, hermano, todos potencialmente tenemos autoridad. Lo que sucede es que todavía no entramos en ese nivel como para aplicarlo correctamente. No sé si me está entendiendo. Por eso es muy bueno que usted lea la Biblia. Y cuando usted encuentre ese tipo de textos bíblicos
donde usted está entendiendo que Dios le está dando autoridad, que la palabra habla de autoridad, de poder para poder hacer cosas del enemigo. Entonces yo sí le aconsejo que usted trate de memorizar esos textos bíblicos lo más que pueda, lo más que pueda. Ahora va a decir es que no tengo retentiva, no lo voy a escribir en un papelito y cuando esté el demonio, espera otro ratito que voy a sacar la polla y voy a leer. De alguna forma Dios le va a ayudar, le va a ayudar. Usted lo lee una y otra vez, créalo. Eso sí lo digo como testimonio, usted lo va a memorizar. Y después el Espíritu Santo se lo va a recordar. En ese momento. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que usted leyó un texto bíblico, ni se acordó por semana. Y después se presentó el cuco. Ahí sí usted, le vino rapidito el texto bíblico. Y lo reprendió. ¿Me entiende? Pasa. ¿Sí? El Espíritu Santo mismo le pone a... Ahora, usted debe también tener algo que se llama discernimiento. Discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es poder interpretar lo espiritual con lo humano. Es poder, hay unos que tienen discernimiento espiritual, que pueden discernir espíritu. ¿Me explico? O sea, viene aquí, viene y yo veo. Yo discierno, le digo, tú tienes un espíritu de glotonería. ¿Me está entendiendo? Ya. La revelación. O sea, es porque Dios no es porque le voy a la barriga, no, es que Dios me está revelando. Alguien tiene un espíritu de contienda, un espíritu de murmuración, un espíritu de pelea, un espíritu de no perdón, de odio, de resentimiento. Dios le va a dar discernimiento. Usted lo debe pedir. En sus oraciones siempre debe estar eso, el pedir discernimiento. Porque usted debe manejarse también un área espiritual. Un área espiritual. Porque hay cosas que no van a discernir las personas naturales. Pero sí lo vamos a discernir nosotros como hijos de Dios. Porque somos revestidos de algo espiritual, que es el Espíritu Santo que por nosotros. No sé si me entienden. Bendito sea el Señor. Entonces, le ayuda, como dice la hermana, el tip que le doy es que lea Biblia y los versículos donde haya ese tipo de expresiones bíblicas, donde le da autoridad. Trate de anotarlos aparte, llévelo. Yo le doy un consejo. No es una regla, pero lo puede tomar. Anótelo, llévelo en la Biblia. Y de vez en cuando usted lo repasa. Y poco a poco se lo va a memorizar. ¿Sí me está entendiendo? Eso va a ser ayuda. Pero escúcheme, cuando usted reprenda, le doy un consejo. Él es el espíritu malo. Se me presentó en el cuarto. Yo voy a reprender, escúcheme. Y yo ya memoricé los textos bíblicos. Yo ya memoricé los textos bíblicos. Ahora, yo los voy a poner en práctica. Pero tenga cuidado con hacer esto. Ahí está el enemigo. Tu palabra dice, Señor amado, que nosotros tenemos autoridad, pero yo serpiente y está con la almohada así. Serpiente y escorpiones. Se fue. Sí. ¿A qué me refiero? Es que va a atacar un miedo humano, hermano. Ese miedo humano es el que tiene que vencer para que la autoridad usted la tenga en el nombre de Jesús para reprender con esa autoridad que Dios le ha dado. No sé si me... Oiga, ¿a cuánto nos ha pasado un momento que yo ya le he conversado? Mi hijo una vez orando, estaba en el mismo lugar donde yo oro, ora ahí. Orando. 2 de la mañana creo que era, 1:30, algo así. Estaba la luz apagada, estaba abajo, en esa intimidad ahí con Dios. Y mire, está orando, escucha un... Mira, nada. Y siguió orando. Ah, no. A la cama. O sea, lo descuadró de la oración. No sé a cuánto le ha pasado, tal vez no pega la carrera a usted, pero tiene más a la mano la colcha, fija cabeza. Y pone un letrero cerrado. Pasa, hermano. Algunas veces nos ha pasado. Sí. Claro, y de a poco nosotros vamos a perder. ¿Sabe lo que yo hago? Cuando oro, porque también me ha pasado. Y le cuento por testimonio. En una ocasión, orando en el mismo lugar, me hacen lo mismo. Yo dije, está arriba, estoy acá yo. Y seguí orando. Pero cuando oro, yo hago algo.
Mientras voy a orar, yo sé que el enemigo me va a querer perturbar de alguna forma. Oiga, llegó un momento que mientras estaba sentado, feliz de la vida, después de orar, los moquitos como me picaban, hermano. ¿Sí? O de pronto le comienza a picar la nuca, la espalda, todo el cuerpo. No sé si le ha pasado, hermano. Algo pasa, hermano, algo sucede. Le dio ganas de ir al baño, regresó. Algo sucede, pero en ese momento, yo lo voy a decir algo personal, no es una regla. Dios lo va a guiar. Pero yo cuando comienzo a orar, Padre, en el nombre de Jesús, me cubro con tu sangre preciosa en la mañana de la cabeza hasta la planta de los pies. Y activo ángeles guardianes a favor de mi vida, al contorno mío, que me cuiden en el momento, en este tiempo de oración de intimidad que voy a tener contigo. Claro. Exacto, ¿verdad? Sí. Una cosa, perdón, es sentir la presencia del enemigo, otra cosa es verlo, porque hay personas que tienen una visión de ver esos demonios. No, y le digo, yo siento la presencia, mas no veo. En cambio, Johanna siente y ve. Siente y ve. Sí. Yo no veo. Angie también vio. Una vez que estaba, dice, papi, te converso. Dígame, mi hija. Estaba acostado yo en la cama y de madrugada se me quitó el sueño. Y de lo que abro los ojos, veo una niña vestida de blanco con todo el cabello hacia adelante. No se le ve la cara. ¿En serio? Sí. ¿Y tú qué hiciste? Y le digo, ¿y tú qué hiciste? Yo reprendí y me arropé. O sea, le reprendí en el nombre de Jesús, se arropó. No vio si es que se fue o no se fue, pero se arropó. Pero hay cosas que pasan. Y uno debe entender que tenemos autoridad. Lo que pasa es que de a poco vamos ganando esa confianza como para poder reprender. Ahora, le ayudo con esto y vemos otra situación. Tenga cuidado que no todo es demonio. Tenga cuidado, no todo es demonio. ¿A qué me refiero? De pronto usted está, lo pongo así, está en la madrugada, está orando y ¡pam! Hicieron caer algo. Hicieron muy a más allá. Usted comenzó a reprender, hermano, que le escuchó el vecino, le escuchó el de al lado, antes de la otra cuadra le escuchó. Y cuando se dio cuenta del gato, ¿qué le hizo caer todo eso? No llama. ¿A usted sí la han llamado? Gloria a Dios, no es el gato. Porque yo me pongo a orar en la sala y por la ventana no le llamo. Tenga cuidado, tiene que ser muy prudente cuando va a reprender. Muy prudente. Hay cosas que son muy audibles y hay cosas que son más prudentes. No sé si me hago entender. Eso tenga cuidado. No sé si me entendió. De pronto, algo le ayudó ahí. Bendito sea. Amén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gloria a Dios. En Mateo mismo, pero en 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, dice, estando tú y él solos, y si oyere, ha ganado a un hermano, repréndele. ¿Qué haría para que? Ya, exactamente, reprender sinónimo de amonestar, no de crear un malestar, no, de amonestar, es decir, pongo un ejemplo, venga tú. Yo me peleé con Matías, que la mamá no lo sepa porque me da duro. Yo me peleé con Matías, un ejemplo. Y de pronto, es porque de pronto Matías me dijo algo, o me hizo algo. Entonces, yo voy, aplico la palabra, repréndelo, dice, pero es amonestar. Yo digo, mijo, yo no voy a hacer eso, mira que por esto pasó esto, me hizo sentir mal, esto. Él me entendió. Entonces, al entenderme, yo gané a mi hermano porque el amor y la amistad sigue ahí. ¿Me explico? Sigue ahí. Amén. Le hice esa pregunta, ¿por qué? Porque de pronto muchos hermanos, y en muchas iglesias pasa, ¿no? Que a veces hay un hermano que de pronto hizo algo en contra de ese hermano, de pronto lo lastimó en diferentes áreas, pero a veces esa persona, la prudencia o ignorancia, hace que no le hable, o si le habla le da la mano, pero por dentro está lastimado y nunca se pone a cuenta. Entonces en esa palabra, por eso le digo, para que sepamos que debemos ponernos a cuenta para que podamos sanar esa situación. Tener en claro la palabra reprender, ¿qué significa? Es amonestar. No voy a decirle a él, oye, tú me hiciste esto, Lo estoy reprendiendo.
aparentemente estoy buscando la palabra, pero voy a herir más de la cuenta, pues. Está ¿Me interpretando entiendes? mal, claro. Entonces esa parte. ¿Ven? Amén. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Pregunta. ¿Por qué me Diga. pone el diablo? Corintios 11. ¿Primera o segunda? Ya. Ya. 11. ¿11 qué? 11. ¿Qué versículo es cierto? Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Específicamente, hermana, ¿qué es lo que no tiene para tratar de claridad? Ah, ya. Pero sé que hay algo más allá, pero eso no. Ya. A lo que se refiere que la mujer tiene que guardar dice. Entre el hombre y la mujer se crea una diferencia física. Dios creó una diferencia física. Dios creó a la mujer y se da cuenta a la mujer que la mayoría, un 90 y pico % de las mujeres, le nace el cabello y es largo, ¿verdad? En la religión judía, los corintios, a la mujer no se le daba autoridad para muchas cosas. En ciertos lugares todavía sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, hay una iglesia que se llama Luz del Mundo y que toman esta palabra literal. Ellos las mujeres usan un velo cuando van a la iglesia, usan un velo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo mal en las hermanas que no usan eso? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia judía, o los creyentes judíos, tenían sus costumbres judías. Ahora, cuando dice en el libro de los Corintios, de que la mujer debe cubrirse la cabeza, es que hay algo que la mujer no debería porque se lo ha dado como velo. Se lo ha dado como velo. Ahora, aquí viene una incertidumbre bastante delicada. Dice, pastor, sé que no me puedo cortar las puntas, no me puedo hacer nada. No vamos al extremo. Velo es una especie como una franela que se pone la mujer en la cabeza y se cubre por decirlo así, el cabello de la mujer. Muy largo. Cuando de pronto la mujer se corta la punta, porque a la hermana se le daña el cabello con las horquillas creo que se llama. No pasa absolutamente nada. Diferente que usted haga esto. Hay hermanas que no le que crece el cabello mucho, es otra cosa. Pero esto es diferente. Entonces, voy a leer otra vez para tratar de explicarlo mejor.
Dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Está descubierto igual. O sea, profetiza, se está dando algo específico. Algo específico. Ora. Ven, Abigail. Ven, mi hija. Ora. Voy a necesitar una dama. Ora o profetiza. Ella es una mujer de Dios. Y una mujer de Dios que Dios le revela. Dios le revela. Dios le revela. Si usted ha leído la Biblia cuando dice que cuando Dios se ha acercado a un siervo, se han cubierto el rostro para no verlo porque tienen miedo de morir. En las mujeres, las costumbres, ellos allá obligan a que la mujer se cubra, para poder ella profetizar o hablar de parte de Dios. La costumbre de allá. Ahora, pastor, y aquí, hermano, aquí la situación es esta, de que para que usted profetice, primero debe hablar de parte de Dios. Y para que hable de parte de Dios debe tener un corazón sumiso, lleno de amor, lleno de presencia de Dios. Y un consejo. El cabello es su velo. El cabello es su velo. Este cabello es su velo. Lo que Dios le ha dado. Al varón le dice otra cosa, pero este es el velo de la mujer. ¿Amén? Yo no sé si ahí me hice entender un poquito más. Pastor, pero eso se lo aplicaba solamente en la cultura y en la iglesia de los corintios en ese tiempo, y en su cultura en este tiempo, pero no es aplicable para todo el mundo. Es como más o menos cuando le decían que las mujeres callen en ese tiempo, pero solamente Hay una parte que dice la mujer calle y no hable en la congregación. No sé si lo ha leído. Amén. Como dice aquí, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ya. No entiendo, pero siento que no es solo del cabello a lo que se refiere. O sea, siento de que... Ya. Sí le estoy entendiendo. No es que estoy diciendo que sí, o sea, mi pregunta es no solamente la mujer debe cortar su cabello, la parte que tú no se debe cortar, no, que habla más allá de eso, no solo del cabello. Pastor, en hacer eso representaba como más sumisión y humillación y también santidad, pastor. Sería lo que era, ellos se tapaban, se cubrían totalmente. Era una forma de mostrar un respeto, una sumisión ante Dios. Pastor, estoy equivocada en decir, estoy equivocada en decir en cuestión a la cuando se refiere a la cabeza, que no se refiere a la cabeza de los hombres, sino a la cabeza de Ya, eso iba, espérense. Porque cuando dice los ángeles, la Biblia dice que el hombre es puesto ¿por qué? El hombre es puesto por cabeza, o sea, sobre el hogar, sobre la mujer. Escúcheme bien. Ahora, cuando la palabra de Dios dice de esta forma, por causa de los ángeles, gloria sea el nombre del Señor, sucede algo. Sucede esto. Cuando dice señal, ¿qué señal? En la antigüedad, la mujer, habían en ese tiempo mujeres que cuando profetizaban querían hablar, se llegaba a notar o a pensar de que estas mujeres tenían más autoridad que el hombre. Entonces había algo que se debía respetar, era la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El hombre. ¿Me explico? Entonces en esa parte es en que la parte del libro de Corintios como que va encajando en algo. No sé si me está entendiendo ya ahí, un poquito más. Pero sabía que no era solamente, o sea, la pregunta no era simplemente, o sea, nosotros podemos entender porque había algo más. Claro, exactamente.
Porque en esa cultura, miren, hay gente que literaliza esto cuando dice que la mujer noble en la congregación dice una parte de la Biblia. Dice eso. Entonces, si lo aplicamos literalmente aquí, la mujer no puede ni predicar, ni cantar, no puede decir nada. Pero la Biblia no dice eso. Vamos a la historia y la cultura. En ese tiempo, en esas iglesias donde dice esa parte bíblica, las mujeres cuando profetizaban se levantaban y preguntaban y hacían estorbo y no dejaban que fluya el poder de Dios ahí. Entonces le exhorta el apóstol de esa manera, que calle en la congregación, a ellos en ese momento, a ellos. Y cualquier cosa que pregunten en casa, es por el desorden que había. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, si aquí alguien viene y profetiza, y alguien viene, pastor, ¿qué está diciendo? Pastor, ¿qué está diciendo? Y no le damos libertad al Espíritu Santo que hable a través de esa persona. Y después, si tenemos una inquietud, después vamos a preguntar. Se refería a eso. Y hay gente que literaliza eso, que la mujer no tiene autoridad ni poder para hablar en una congregación, peor para predicar. Y no es así, porque Dios no hace sección de personas. No sé si me está entendiendo. O sea, solamente aplicaron reglas en ese momento, para ellos. Aplicaron reglas. No sé si me entendió ahí un poquito más. Ahí sí. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, hoy lo dejamos ahí. Yo creo que hay muchas preguntas que hay que hacer, que tienen. Habrá otro día para poder hacerlas y poder responder. Amén. Un día. Ok, gloria a Dios. Bien, vamos a terminar ahí por hoy. Gloria sea al Señor. Póngase de pie.